Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por su paciencia y la espera. Estábamos arreglando unas cuestiones técnicas, pero sean bienvenidos todos. Me da mucho gusto ver tantos participantes y tantas visitas aquí con nosotros en la Universidad de la Comunicación. Me presento, su servidora Rebeca Cañón Reyes. Soy la directora de posgrados de Universidad de la Comunicación y para mí es un gusto estar trayendo estas conferencias de todos nuestros expertos. Les presento en esta ocasión a la maestra Angélica Chávez. Ella se describe como narradora de textos y nos encanta tenerla en esta conferencia y adicional que sea parte de nuestro cuerpo docente dentro de la universidad, tanto para licenciatura como en la parte de maestrías. Eh, Les cuento rápidamente nada más, la dinámica será que por favor todos nos apoyen con tener sus micrófonos apagados para no interrumpir el audio y al final vamos a dar 10 minutos para preguntas y respuestas. La mecánica es que pueden hacer las preguntas a través del chat o en algunas otras conferencias me han mandado el chat privado y con gusto damos respuesta a todas las inquietudes que tengan. Maestra Angélica, pues muchas gracias por estar aquí, bienvenida y estamos listos para escucharte. Gracias a todos, muchas gracias. Me da mucho gusto que estén interesados en el tema. Definitivamente les voy a hablar de algo que he trabajado muchos años o muchos de los años de mi vida he trabajado haciendo periodismo. Siempre me gustó leer, escribir, entonces el mejor lugar para desarrollar esas habilidades siempre ha sido el periodismo. Como decimos, los que nos hemos dedicado a esto, pues escribir bajo presión. Entonces es interesante, pero bueno, a lo largo de mi actividad profesional encontré que podemos hacer también el que llamamos, o que en la academia se le llama periodismo literario, o contar hechos con narrativa. Entonces, me, me gusta mucho esta manera de contar historias. Ahorita sabemos que prendemos la televisión o vamos a nuestras redes sociales y hay muchas historias que podemos encontrar alrededor de los sucesos que estamos viviendo, desafortunadamente la pandemia. Entonces, es una oportunidad siempre a partir de hechos no tan agradables como el que estamos viviendo, podemos contar historias muy bien contadas, como si estuviéramos, yo le digo, como si estuviéramos escribiendo una novela todos los días, donde empezamos el capítulo con nuestro día y lo terminamos cuando nos vamos a la cama, cuando estamos ya descansando. Entonces, es una manera de escribir un diario, pero yo como un diario novelado. Entonces, por eso es periodismo narrativo o periodismo literario. Y bueno, esto es una materia que yo la aprendí o la desarrollé cuando estaba yo estudiando también la maestría, que entonces fue por lo que me llamó la atención seguir estudiar la maestría y bueno, un poquito especializarnos, darle un poco más de énfasis al periodismo literario. Entonces, pues les agradezco que estén aquí y bueno, les cuento, simplemente es estar contando historias. Les decía yo en el día a día, yo aquí les puse un texto que dice, la vida diaria está hecha de historias. Al final de cuentas, después les cuento aquí, yo les pongo de un día de trabajo, llegamos a casa o estamos en casa, terminamos nuestra actividad y queremos contar lo que pasó ahí en nuestro día. Quienes están con nosotros, pues tienen esa misma inquietud, es algo natural en nosotros contar historias, ¿no? Me encontré a fulanito, fíjate que hace mucho que, no sé, me encontré un libro que me gustaba mucho, pasé por una cafetería y vi una novedad, no sé, siempre tenemos la inquietud por contar historias. Entonces eso es lo que hacemos en el periodismo, contar historias, nada más que ahí las publicamos, ¿no? Las publicamos en el periódico, en donde me he dedicado muchos años, estuve en periódico, estuve 12 años en el periódico Reforma, ahorita estoy en radio, en W Radio, que desde luego también es una herramienta, ¿no? Contar historias, hacer semblanzas, contar qué está pasando allá afuera, ¿no? Entonces, igual así como nosotros en nuestro día a día contamos, no sé, la hora del día, el clima, si había un color raro, un color que nos gustaba mucho, vamos a, no sé, cerca de un mercado, a qué huele rico, ay, se ve delicioso, ¿no? Nuestros sentidos inmediatamente se ponen ahí así, bueno, de eso se trata, ¿no? Entonces, todo esto que contamos, estos detalles que ocupamos para contar nuestro día a día, hacen que este suceso, como les pongo aquí, sea lo más próximo a la realidad, ¿no? Para quien nos escucha. Entonces, nos escucha con atención. Estamos dando elementos que cotidianamente ocupamos, les digo, el olor, las formas, los tamaños, todo eso que rodea nuestro día a día. Bueno, de esos elementos diarios podemos tomarlos para así hacer nuestro periodismo narrativo, que es la base de esta manera de contar historias, ¿ok? Y en el periodismo ocurre algo similar, aquí se los pongo, todo el tiempo contamos historia, las cuales deben tener los elementos básicos para quien la lee, escucha,
en fin, no tenga ninguna duda de lo que se le informa. Justamente es eso, ¿no? En periodismo decimos nuestras preguntas básicas, ¿no? El quién, el cómo, el cuándo, el dónde, por qué o para qué deben estar respondidas en una nota informativa, que es lo que básicamente se trabaja todos los días. Entonces, los géneros periodísticos, la nota, el reportaje, la entrevista, nos van a decir o nos van a dar la pauta, cómo vamos a contar esa historia, qué vamos a decir, vamos a resaltar al personaje, a lo mejor podemos hacer una entrevista, ¿no? Vamos a resaltar el orden de los hechos, por ejemplo, vamos a ver un partido de fútbol, por ejemplo, pues vamos a ver el minuto a minuto, ¿no? Desde que empezó hasta que terminó el evento, ¿no? Entonces, un reportaje, vamos a meternos a investigar, a indagar, a ver más allá de lo que ya sabemos, bueno, ¿qué más elementos le podemos dar como un plus a ese tema para que sea contado, narrado de esa manera, ¿no? Podemos elegir siempre uno de estos, depende también la historia, el espacio que tengamos, los elementos con los que queramos jugar, ¿no? Entonces, una vez ya que estamos definidos, viene el trabajo de escribir, pues escribir y escribir, esto es escribir todo el tiempo, y después, bueno, es una actividad natural, por lo menos en el periodismo, escribimos, vaciamos toda nuestra información, recolectamos, entrevistamos, y después empieza la otra parte, ¿no? Empezamos a leer, empezamos a descartar y empezamos también a corregir, que eso también es algo que se tiene que hacer, porque tiene que quedar muy bien contado, pero como también decimos en periodismo, breve, entre menos mejor, siempre decimos que entre menos mejor, entonces una historia bien contada con los elementos necesarios para que se pueda entender, para que se pueda, quien la está leyendo, quien la está escuchando, sepa que tiene los elementos suficientes, no más, para que no sea algo engorroso, tedioso, pero tampoco menos, que le queden dudas. Entonces debe de ser contada con esa precisión, con todas esas características. Bueno, maestra, perdóname la interrupción. Me comentan que el audio no se comprende. No sé si nos puedas ayudar a pegar un poquito más el micro. A ver si ahí se... Ándale, mucho mejor. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Ok, entonces, bueno, a la hora que investigamos, indagamos, decimos que podemos tener un material, por lo menos en periodismo, digno de ser como si fuera, ojo, como si fuera una novela. ¿Por qué? Porque la vida, en el periodismo narramos exclusivamente hechos reales, verificables, que lo que no sucede en la novela podemos crear un personaje, matarlo, cambiarle la personalidad, el nombre, en fin, contar la historia como como nuestra memoria, nuestros gustos nos lo dicten, ¿no? En el caso del periodismo no es así, tenemos que apegarnos a la realidad lo más objetivamente posible, y bueno, de esta manera, ahora sí, contar esos hechos, ¿no? Bueno, hay uno de nuestros teóricos importantes, se llama, fue el precursor de este periodismo literario, se llama Tomás Eloy Martínez, fue un autor argentino, escribió más de 20 libros y bueno, es considerado como maestro de reporteros. Falleció hace 10 años, desafortunadamente. Él padecía cáncer y bueno, ya no pudo compartirnos más sus conocimientos, sus historias, pero es nuestro teórico. Si nos vamos a la parte teórica o académica del periodismo, es uno de los más importantes teóricos o académicos del periodismo narrativo, del periodismo literario, como también se le conoce. Entonces, él es nuestro referente, es un referente muy importante, que nos hemos estudiado la maestría y sabemos más de estos términos, es un referente importante para estudiar o para entender un poquito el hecho de contar historias. Bueno, un año antes de que él falleciera, recibió el premio Ortega y Gasset, la trayectoria profesional, donde dijo y lo definió así: el periodismo es contar historias o ponerse en el lugar del otro, y a veces, dijo él, también ser el otro. Por eso le daba mucho énfasis a los personajes, por eso decía, me voy a poner en tus zapatos, me voy a poner del lado de tu historia para entender tu forma de pensar, tu forma de sentir, tu forma de entender el mundo, y ahora sí, cuento tu historia, pero desde tu perspectiva, que eso también es interesante, ¿no? Entender los motivos, las razones, el sentir del personaje o de la persona que en este caso estás narrando. En personaje, es decir, la persona se vuelve como nuestro personaje, como si fuera nuestra novela, les decía yo, y por eso le podemos llamar el personaje, aunque no deja de ser desde luego la persona, una persona de carne y hueso, en que nos estamos basando para retomar su historia y contarla con esos elementos de la novela.
les digo, sin que lo sea, ¿no? Que siempre es un personaje real, que podemos ver, que podemos volver a entrevistar, en fin. Entonces debe de ser con esas características. Bueno, entonces él partió de esta premisa y fusionó la crónica, una fusión muy interesante con la literatura, es decir, vamos a contar historias, pero así, ¿no? Con elementos literarios. Fue clave para él, fue de los fundadores o de los precursores de la llamada Fundación del Nuevo Periodismo Iberoamericano que presidió Gabriel García Márquez. La fundación sigue afortunadamente, a pesar de que también García Márquez ya falleció. Ellos constantemente dan cursos, dan capacitaciones, actualizaciones. Ahorita tienen muy presente el tema de la pandemia, entonces ellos están todo el tiempo buscando cómo ayudarnos a seguir contando historias, a dar elementos nuevos, hacen debates, hacen mesas de análisis, hacen mesas de trabajo, invitaciones y demás. Todo el tiempo hay eventos en la fundación, entonces está precisamente en Colombia la sede de la fundación, pero bueno, entonces es periodismo iberoamericano, es decir, hay periodistas inscritos, habemos inscritos de todo el continente, desde México hasta, incluimos España, porque bueno, hablamos de Iberoamérica, entonces también hay trabajos sobre periodistas españoles que también contribuyen, porque son parte de la fundación. Y bueno, este periodismo, ¿por qué surge? ¿No? Todo el mundo dice, pues sí, ya el periodismo ya tiene muchos años ejerciéndose y siempre ha sido el estar en la calle y buscar la nota. Bueno, porque dice él que la idea era buscar o dar batalla al periodismo televisivo por internet, decía él, para traer la lectura al periódico impreso. Mucho se ha dicho recientemente que el periódico tiende a desaparecer y bueno, es una realidad. De hace unos meses, el 1 de enero de este año, por ejemplo, el periódico El País dejó de hacerse de manera impresa, solamente es digital ahora, ¿no? Y muchos otros periódicos han pensado en la posibilidad de abandonar la edición impresa para hacerla solamente en digital y bueno, pues aunque sea en digital, pero que sea una buena opción para seguir viendo, seguir volteando hacia el periodismo escrito, ¿no? Que sea la televisión una manera de contar, la radio desde luego otra, y un periodismo impreso o en este caso digital que siga contando historias. Por eso era la intención de hacer historias contadas de esta manera que no tendrían cabida en los otros medios, incluso en las redes, por la extensión. Normalmente son trabajos de mucha investigación, de estar ahí, de estar yo leyendo, escribiendo y corrigiendo. Entonces, pues son trabajos de muchos días, a veces semanas, de estar ahí investigando, bueno, para que quede una historia novelada, un personaje con una novela, un personaje real, por supuesto, que sea así, ¿no? Contado con detalle, que difícilmente encontraríamos en los medios digitales o en la radio y la televisión. Ese fue su principal motivo para impulsar este periodismo. Ok, bueno, ¿cuál es la diferencia más importante entre el periodismo narrativo y el periodismo convencional? Dice Tomás Eloy Martínez, dice, no es allá solamente cualquier relato o algo que podamos contar, ¿no? Desde el periodismo tradicional, no, también se produce en relación al escritor con la gente y los sucesos, es decir, interactuar un poquito más, ir más allá, tener ese contacto con quienes te están dando la historia, con quienes están dando la nota, entonces ser un poquito parte de la historia, ser parte incluso de su vida, de su historia y poderlo contar desde su perspectiva. Entonces, eso es lo que él buscaba, ¿no? Entonces, es lo que podemos también un poquito aprender y desarrollar en la maestría, que fue cuando yo lo hice y me encantó. Yo desde que tuve esta materia, me encantó, me quedé enamorada de la materia y bueno, a la fecha sigo siendo partidaria de que podemos contar historias de esta manera, ¿no? Con mucha narrativa, con muchos elementos. Ok, dice el narrativo, dice Tomás Eloy, es información organizada como relato, es decir, como si lo estuviéramos contando, pero también es él dice, es un intento de convertir el relato en una forma de arte a través de emplear técnicas como la novela. Es básicamente de donde parte. Tomamos elementos de la novela, una historia, vamos a desarrollarla poco a poco hasta llegar a un clímax y poco a poco vamos a ir contando el desenlace hasta llegar al final. Entonces es un poquito esa manera de contar, incluso lo que le llaman periodismo de entrega, es decir, puedo publicar una parte el lunes, otra el martes, otra el miércoles y el viernes habré terminado de leer y de contar mi historia. Entonces es un poquito eso, ¿no? Pero la diferencia es que estamos en un periódico, ya tenemos que leer los 5 días y bueno, si ya después la podemos encontrar en redes, fabuloso, pero la idea es seguirla, ¿no? En la versión impresa para que sea esa emoción de estar contando o de estar leyendo tu novela, por lo menos esa semana o estos días de la semana, ¿ok?
Dice, bueno, él también dice, Tomás Eloy, que con la actual explosión de la información, esto de las noticias instantáneas, dice, el lector en general desea una información, un trato a la noticia con una mayor profundidad. También es un debate que se ha presentado mucho en el periodismo. Si por la rapidez con la que vivimos actualmente nos interesa leer algo breve, habrá quien lo haga, por supuesto, quien quiera escuchar o leer información muy inmediata, datos muy precisos, pero también habrá quien le gusta leer historias, quien gusta leer la profundidad, el detalle, ¿no? O les desarrollo colores, olores, formas. Incluso, eso también se agradece y bueno, hay gente que sigue buscando ese tipo de historias, que bueno, es lo que también se ofrece, ¿no? Una noticia, un hecho contado con mayor profundidad, con más elementos, que una nota que hacen los compañeros de la nota diaria, que también es un trabajo muy pesado, es un trabajo de mucho investigación a veces también, pero que aquí te da más elementos, tiene más profundidad para hacerlo. Dice aquí Tomás Eloy, y lo entiende así, que siempre se puso del lado del otro, ¿no? Como él mismo lo decía, dice, el lector quisiera que lo apartaras un poquito de esa vida cotidiana, ¿no? De esa vorágine, él dice, si mira, ve esta historia, presta atención, es diferente, te puede interesar, a lo mejor no por lo que dice, sino a ti como ser humano, te puedes identificar en sus problemas, en sus dudas, en fin, en lo que él pueda tener dentro de sí como persona, como ser humano. Y esto te puede importar, afecta a tu vida, a tu historia, puede modificar incluso tu manera de ver o de entender las cosas, tiene que ver tu mundo, puedes identificarte con él de muchas maneras y lo puedes encontrar ahí en el periódico y a lo mejor dices, sí, es verdad, no soy yo, pero en cierta medida me refleja, en cierta medida me estoy viendo en esa historia, ¿no? Que me están contando. Entonces, pues es lo que él dice, es por lo que él cree que a la gente le puede interesar este tipo de historias contadas de esta manera. Dice que de alguna manera lo llamas una historia distinta, lo apartas del flujo informativo, se detiene a escuchar o a leer estas historias. Dice por esto mismo es que el periodismo narrativo es mucho más laborioso que el periodismo convencional. Se interpreta, se analiza y de una manera que el relato quede así muy estructurado, muy bien hecho. Dice las calificaciones para el escritor son mucho mayores que con el periodismo convencional. Sí, por supuesto. El periodismo convencional es la reacción inmediata, les decía yo, ¿no? Si ahorita sintonizamos nuestra pantalla de cualquier canal oficial, encontramos la conferencia que está en este momento, ¿no? Y vamos a encontrar la nota terminando el evento, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué dijeron? ¿Qué fue lo más destacado? ¿Quiénes estuvieron? Es valiosamente, desde luego que tiene un peso informativo, por supuesto que lo tiene, pero si me gusta una historia donde digo que hay un personaje o varios personajes que a partir de esos hechos están buscando una oportunidad, están buscando hacer algo con esa información que se les brindó, pues qué mejor. Y justamente es lo que se trata. A veces el periodismo narrativo tiene esa característica. Leíste una información que te gustó, que consideraste relevante, ya diste el tema, ya diste lo que dio, lo inmediato. Ahora hay que buscar una historia, una persona que a partir que de eso que escuchó, que de eso que le llamó la atención, le está siendo benéfico, pudo obtener algo a favor, a lo mejor es algo que no le beneficia, no sé, que no le ayuda para su vida o que es algo que a lo mejor ni conocía. A partir de que encuentra estos elementos en la vida diaria, bueno, puedes contar su historia. Entonces, siempre es muy importante tener en cuenta a la persona que puede estar alrededor de un hecho, ¿no? Siempre si buscamos, hay manera de que una persona esté cercana o afectada en un momento dado por un hecho, ¿no? Y podemos contar su historia, a lo mejor no es una historia agradable, un tema desafortunado, muy desafortunado de los últimos días son los feminicidios, por ejemplo, un tema muy desafortunado que nadie quisiéramos contar, pero que aunque no lo queramos decir, son temas que todos los días hay historias, ¿no? No son agradables, no son lo que quisiéramos contar, pero bueno, desafortunadamente podemos contar esas historias, pero también podemos contar, por ejemplo, no sé, que una persona encontró, por ejemplo, si vamos en el mismo tema, un familiar, ¿no? Que algo pasó, muchos años de búsqueda y por alguna razón se encuentran y bueno, ahí es otra historia, ¿no? Estamos, a fin de cuentas, a partir de un hecho similar, contando las dos caras, ¿no? La cara que no nos gusta contar, la cara más desagradable. También la otra visión, la visión
de la felicidad, la visión de que se puede, de que hay cosas buenas al final de todo, ¿no? De una tragedia o de una pandemia como la que estamos viviendo ahora, hemos visto, ¿no? En televisión, en radio, en medios escritos, se recuperaron, ¿no? Gente adulta, mayor o gente que no tenía muchas esperanzas. La vemos saliendo de los hospitales en silla de ruedas con sus familiares. Esas historias también son las agradables, ¿no? Las que también vale la pena contar y que también desde luego a todo mundo le gusta saber o le gusta escuchar. Entonces, esto es interesante. Nos vamos un poquito más allá de por ejemplo, de los números tan fríos y le estamos dando un nombre, estamos dando un sentido a eso que se está viviendo todos los días. Entonces, esa es como la diferencia, ¿no? Una cara, hasta alguien pues, que podíamos llegar a reconocer, ¿no? Un amigo, un familiar, sí, oye, lo conozco, míralo, qué bueno, qué interesante su historia, lo vimos ahí, ¿no? O a gente que se inspira, ¿no? Ve una historia en televisión o la lee en el periódico y dice, oye, yo te voy a hablar, me encanta tu historia, ¿no? Un poquito aquí les hago la pausa. Cuando yo trabajé 2 años en las secciones sociales del periódico AM de León, ahí me tocaba yo decía, qué sección tan fea, me tocaba hacer las semblanzas de vida, decir, ahorita es un tema que todos los días estamos viendo, gente que recién había fallecido, me acercaba yo a sus familias y decía, necesito contar la historia de tu papá, de tu mamá, de tu hermano, de tu hijo, de tu sobrino. Cuéntame quién es, qué le gustaba, a qué se dedicaba. Y te contaban historias increíbles. No, es que cuando, por ejemplo, mi papá estaba muy joven, llegó no sé, de Jalisco, llegó de Nayarit aquí a la ciudad y llegó sin nada e inspirado en nuestros valores desde mis abuelos y mis bisabuelos del trabajo, empezó a trabajar de lo que pudo y resulta que después tenía un pequeño taller y de ese pequeño taller empezó a hacer más grande su negocio hasta que terminó con una pequeña fábrica que ahora tiene 150, 200 empleados y es la que estamos trabajando nosotros. Entonces, a partir de un hecho que no es agradable para nadie contar desafortunadamente vivir el fallecimiento de un ser querido, de un familiar. Vemos esas historias y es cuando dices, qué interesante, porque puedes resaltar o dar a conocer algo, una cara humana, una cara que a lo mejor pocos conocían de esa persona y que bueno, ahí los destacas. Entonces, esa sección, dejo de empezar a decir que fue la sección, dice, vamos a hacer una sección donde hagamos un verdadero homenaje a esas personas que ya no están, pero que pueden ser recordadas por tantos hechos y por tantas cosas que dejan a su alrededor, desde luego su familia, pero también su vida, ¿no? Lo que hicieron con eso, que puede ser un ejemplo para muchas otras personas. Entonces, esa es una forma interesante de contar historias. Por eso al inicio les decía a Rebeca que contadora de historias, sí, porque buscas una historia que contar y la cuentas desde el lado humano, desde el lado de la persona que a veces no conozco, o que difícilmente encuentras esas historias, ¿no? Contadas de esa forma. Entonces, por eso me inspiré en las semblanzas de vida que hice algunos años. Y bueno, desde luego aquí está la amalgama perfecta, ¿no? Como dice la canción, con lo que dice Tomás Eloy, contar desde la persona, desde el lado humano, esa historia. Y así se llamaba la sección, justamente Historias de Vida. Y bueno, era de las cosas más bonitas que me ha tocado hacer, porque resaltas esa parte humana, ¿no? De quienes están de aquel lado y que no es nada más, a veces leo uno con frialdad, ¿no? Los obituarios, la lista, dices, no, ahí hay historias, ahí hay familias, ahí hay ejemplos, ahí hay muchas cosas que se pueden contar y que pueden inspirar a mucha más gente a tomar ese ejemplo o a ver que las adversidades te pueden levantar lejos de un día, ¿no? Entonces era un poquito eso de contar esas historias, por eso me apasionó tanto el periodismo narrativo, porque entendí mucho de esas historias que pueden ser contadas de esa manera. Bueno, eso es un ejemplo retomando un poquito lo dice Tomás Eloy, es un libro que hacen cada 4 años, tengo entendido que en la última versión no la pudieron editar, pero bueno, se llama así, el libro es una antología, como dice ahí, lo mejor del periodismo en América Latina, esta es la versión 2, es un libro igual, tiene unas historias increíbles, habla desde migrantes, desde personas que andan buscando qué comer, unos chicos de la calle ahí en una ciudad en Brasil, desde una mujer que está agonizante, no era tiempo como similar a ahora de pandemia, en tiempos diferentes, una mujer agonizante que recorre varios hospitales en una ambulancia hasta que
alguien por fin la recibe y bueno, como narrar su dolor, narrar su desesperación, que le dice, por favor, llévame a un sanatorio más, llévame a otro hospital, me siento muy mal, o en fin, con estas historias es un poquito lo que encontramos en este libro. Este libro lo edita la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, ¿no? La que les decía yo está Tomás Eloy estuvo muy comprometido con su fundación y bueno, esto es un poquito el resultado de lo que ellos han hecho. Entonces, es el libro que ellos editan, les digo, la última versión no la pudieron editar, no avisaron por qué, pero bueno, estoy pendiente para la nueva versión, es cada 4 años. Estos normalmente son 10 textos o son 10 autores de todo el continente, les decía yo, incluida España, y bueno, son de los mejores, los más destacados van a estar ahí, y los primeros 3 son los que se llevan el premio que da la Fundación cada 4 años, uno de la Fundación Gabriel García Márquez, donde podemos leer o volver a repasar estas historias, ¿no? Son les digo, historias muy estudiadas, muy profundas, con mucho contenido humano sobre todo, y bueno, esto es un pequeño ejemplo de lo que hace la Fundación, es les digo, un libro muy interesante, y bueno, hasta donde tengo entendido salió un tercero, después de pero la versión más reciente no se editó por alguna razón, pero bueno, son historias contadas de esa forma. Y bueno, es un libro que yo lo leí creo que en una semana o algo así, son como 400 páginas de la versión que tengo yo, y bueno, lo leí bastante rápido porque te va envolviendo, te cuenta las historias de tal forma que no quieres seguir porque la historia, quieres ver qué pasa, ¿no? Terminar y ver en qué culmina el personaje o la historia que estamos contando, que estamos leyendo. Entonces es un poquito el ejemplo del libro que nos regala la Fundación cada 4 años, que estamos pendientes de su nueva edición, que esperemos que no tarde mucho en salir. ¿Ok? Bueno, ¿cómo se estructura estos relatos? Bueno, tomar en cuenta el contexto de la audiencia, ¿a quién se lo voy a contar? Les decía yo, ahorita en el libro vamos a muchos públicos, hay lectura de Brasil, de Argentina, de Chile, de España. Entonces, sí va un poquito pensado en que te van a leer en esa ciudad o en esa parte, ¿no? De nuestro continente, pero bueno, aún así la entiendes, aún así la puedes leer sin mayor problema. Y el primer párrafo siempre es el básico, abre todo lo demás, da la pauta a que se cuente la historia. Debe de ser un párrafo muy atractivo, como decimos en ritmo, muy enganchador para que te atraiga el chiste es que te atraiga y no te suelte. Esa es la intención de esta escritura, que te agarre y no te suelte. Ok, tenemos también a los narradores. Tenemos varias maneras o varias formas de contar estas historias. El llamado interno o primera persona, es decir, es decir, el personaje es parte de la historia y a partir de él vamos a entenderlo, nos va a contar lo que está pasando. El personaje es él, el personaje es el protagonista y nos está contando lo que va a pasar. Tenemos el narrador externo, se llama, o de tercera persona, es alguien que ve desde afuera, ¿no? Eso no es parte de la historia, es el narrador que te está observando detenidamente, que está pendiente de la historia, de sus protagonistas, si son más de uno, de los hechos que están en su entorno alrededor de lo que está pasando, y bueno, puede hablar de un personaje, puede hablar de varios, dependiendo cómo quiera estructurarlo, cómo lo quiera contar. Y el narrador externo se llama omnisciente, conoce la historia completa de todos los personajes, todos los puntos de vista, y él es el que te va a contar todo. Por eso es el omnisciente, lo sabe todo, parece que lo sabe todo de todos, y él es el que te cuenta estas historias, ¿no? Sí, son 3 personajes, o son 4, son 6, o son 10, bueno, conoce el nombre y las razones del actuar o del sentir de cada uno, por qué actúan, por qué responden de cierta forma y por qué no de otra, y bueno, y por qué el personaje 1 se pelea con el 2 y por qué el 2 se lleva muy bien con el 4 y por qué el 4 decide no hablar más con el 5, bueno, todo eso lo sabe y todo ese narrador nos va a contar la historia de esa manera. Entonces, ¿cómo se elige? Es una decisión muy particular a la hora de estar escribiendo. Si solamente quieres ser el protagonista, bueno, cuento desde la historia desde desde el yo, desde la primera persona. Puede ser desde afuera, te observo, te veo, y desde ahí cuento la historia. O soy parte de todos ustedes, incluso puedo ser parte de todos ustedes. Eso es algo que
a veces no se dice, pero el narrador omnisciente dice, no voy a decir que soy parte de ellos, pero sí lo soy, y a partir de que estoy involucrado con los demás, voy a contar la historia, ¿no? Entonces, así lo hace, ¿no? Cuenta la historia. Lo elige de manera, les digo, arbitraria, y bueno, ya la forma de contar es muy libre, y bueno, ya a la hora de empezar la lectura empezamos también a detectar qué tipo de narrador eligió nuestro autor para contarnos esta historia. Ok, el otro que se llama el externo omnisciente o alter ego, y se centra sus conocimientos de un personaje, generalmente el protagonista. Solamente nos va a hablar de él, generalmente desde el protagonista, aunque haya muchos otros, el que nos interesa o el que le va a dar la pauta para contar la historia a partir de la visión desde el protagonista. Y el otro es el narrador externo deficiente, solamente observa, no se involucra, no dice nada más de nadie, no entiende si muy bien a lo mejor qué está pasando, pero bueno, como si fuera un poquito un reportero, simplemente va, observa y cuenta la historia, no se involucra, no tiene que ver con los personajes, simplemente cuenta lo que está viendo, muy, muy ajeno, muy, muy afuera, toma nota, relata un poquito quiénes son, a qué se dedican, de una manera un poquito más fría, más alejada de los personajes, sin involucrarse con lo que ellos puedan estar sintiendo, viviendo. Es otra manera, dependiendo el estilo o incluso la misma historia, cómo pensamos que se pueda contar de una mejor manera. Ok, bueno, evocar es otro elemento que podemos incluir, es decir, recordar a algo o recordar a alguien, o llamar a alguien, es decir, en mi sueño, que es una herramienta que podemos ocupar, vino hasta acá y me contó y me platicó, es decir, de alguna forma justificar una presencia no frente a frente, simplemente es decir, estamos llamando, estamos haciendo un poco esa referencia de alguien sin que precisamente esté ahí, ¿no? Sin que la tengamos de frente a nosotros o de aquel lado del teléfono o de la videollamada. Está ahí, por alguna razón simplemente la llamo y bueno, el otro es el recordar, simplemente sí decir, en aquellos días cuando yo iba a la escuela, yo me acuerdo perfectamente que mi maestra era una persona, todos los días llegaba muy seria y dejaba sus cosas en el salón e inmediatamente nos pedía que sacáramos nuestros cuadernos, ¿no? Por ejemplo, ahí está recordando, ¿no? Y de la otra forma sería, bueno, esta vez cuando una vez más en mis sueños apareció aquella persona con la que todos estos días he venido soñando, no sé quién es, no sé a qué se dedica, pero está constantemente en mis sueños, cada que cierro los ojos aparece, bla, bla, bla. Es decir, estamos llamando a alguien, no necesariamente es una persona que podamos decir mucho de ella, a lo mejor no sabemos ni quién es, ¿no? Estamos haciendo alusión a un sueño, a lo mejor no sabemos ni su nombre, ¿no? No sabemos ni quién es, pero de alguna forma tiene que estar en la historia porque nos va a dar una pauta para contar algo tal vez más adelante, que eso también es un poquito la pauta, ¿no? Vamos a ir contando de algunos personajes que después, a lo largo de la historia, podamos detectar que era importante por eso, ¿no? Más adelante detectamos que su presencia estaba ahí por algo, y bueno, es una manera también de contar un poquito la historia, de hacerla así un poquito con ese tinte, como les decía yo a un inicio, como de novela, ¿no? Que es ¿por qué está ahí? ¿Quién la llevó? Pues, si está soñando y no le dice nada o no es nada importante, ¿por qué cuenta, no? ¿Qué sentido tiene que esté esa persona? Y bueno, porque seguramente más adelante tendrá un efecto en la historia, ¿no? En los hechos como tal o en la forma en que vamos a contar esta historia. Y bueno, pues es toda la presentación. Les agradezco mucho su tiempo y si necesitan, si quisieran hacer alguna pregunta, con todo gusto estoy a sus órdenes. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias por la información. Solamente me ha llegado una pregunta al chat privado Sí. Y es realmente cuál es la inspiración dentro de este tipo de periodismo, a diferencia de los otros. La inspiración es las personas, básicamente las personas, estar ahí atento a que alguien te cuente algo, atento a que alguien te quiera decir algo. La inspiración es que alguien pueda ver reflejada esa historia de esa persona, tal vez en algo propio, en alguien cercano a esa persona y que bueno, que
que te ayude, ¿no? A un poquito a lo mejor a hacer cuestiones, a comparar. Tenemos esto similar o tenemos estas diferencias, pero en general esta persona pues, me inspira a mí a si dijiste que tú llegaste, como les decía hace un rato, de una familia humilde y que pudiste hacer a través del trabajo y del esfuerzo un pequeño taller y ahora se ha vuelto una gran empresa, una empresa que tiene una presencia importante ahí en tu ciudad donde tú vives, bueno, me inspira un poquito eso, ¿no? Un poco crear esta empatía con las personas para que de alguna forma te sirvan de inspiración y de alguna forma te puedas identificar con su historia, con sus problemas, con su vida cotidiana y de alguna forma puedas copiar o puedas tener estos elementos similares que a lo mejor a ti tú puedes verla como una situación adversa, difícil y lejos de eso puedes tomar el ejemplo de superación y bueno, hacer un poquito copiar un poquito esa manera de actuar y que te sirva para ayudar, ¿no? Ayudar incluso a alguien más. Creo que es la inspiración te puede ayudar a que a más personas se identifiquen y que de alguna manera sientan que hay personas similares que han vivido eventos similares y que lejos de dejarse caer, que les puede ayudar a rescatar algo favorable de eso que han vivido, de eso que están viviendo. Muchas gracias, sí. Me parece justo eso, la parte de identificar, ¿no? El lector se identifique con ciertas partes, justo está contando. Daniela te pregunta, maestra, ¿cuáles son los tips para contar una historia en medios digitales? ¿Cuáles son los tips? Bueno, igual que siempre en medios digitales tenemos un poquito la limitante de los espacios. En medios digitales siempre en escrito tenemos poco espacio, en digitales tenemos mucho menos espacio. Entonces, ¿qué podemos hacer para digitales? Una historia muy sencilla, a lo mejor muy, muy elemental, muy básica, pero ahí tenemos la herramienta que por excelencia de la cuestión digital, que tenemos los links, ¿no? A lo mejor decir, esta información, que eso también lo aprendemos en maestría, ¿no? Textos cortitos como los debemos de hacer, pero que a partir de mi link me puede llevar a la historia, ¿no? Y esa historia me da otro link para volverme a llevar otra historia. Entonces, con alguna manera, a lo mejor no es lo más común, no es lo más recomendable, pero para medios digitales sería la forma, ¿no? O hacerlo incluso si el medio en el que tú te desarrollas te lo permite hacerlo a lo mejor por entregas, ¿no? Yo nunca he visto una entrega de esta manera en medios digitales, pero sí tenemos mucho contenido relacionado, sí tenemos mucho los links, sí tenemos mucho historias similares. A lo mejor en medios digitales valdría la pena historias más cortas, más breves, pero que todas de alguna forma las podamos encontrar en el mismo espacio, ¿no? Y encontramos una historia central y al final, o en sus banners, o en fin, la información complementaria, historias similares que te vayan alrededor de una misma historia, de un mismo tema que podría ser la manera de contarlas así para medios digitales. Sí se puede, nada más que sería un poquito la variante, ¿no? Hacerlo una historia y a partir de esta, historias secundarias, historias similares en torno a la misma historia, ponerla ahí abajo, ¿no? Contenido similar, o esta historia te puede interesar, o aquí puedes leer, o aquí puedes conocer la historia y ahí ponerle los contenidos similares para medios digitales. Sería una variante para hacerlo así para digitales. Ok, gracias, maestra. Roberto pregunta, entre el periodismo documental y el literario, supongo que estos se entretocan. ¿Cuál sería la diferencia si lo hubiera? Sí, el periodismo documental, sí hay ligeras diferencias. El periodismo documental, pues no me lo dice, no investigas, es un poquito más, decimos ahí en periodismo, es un poquito más irte a los archivos y irte un poquito más a la cuestión de buscar, ¿no? Documentos, fotos, textos y demás. De hecho, hay un género que se llama documental, ¿no? Que así lo decimos, no es documental, es decir, te vas a las cuestiones que por sí mismas son hechos que necesitan ser verificados siempre, ¿no? A ver, si yo dije que en 1950 ocurrió una gran tragedia, no sé, en Guadalajara, pues vamos a ver al documento, quién dice, en qué colonia, qué tragedia sucedió, quiénes son los involucrados, por qué se dio esta tragedia, es una explosión, ¿no? Se me ocurre. Bueno, ¿qué explotó? ¿Por qué explotó? ¿Desde cuándo? ¿Por qué estaba la gente en ese lugar si no debía de haber estado? Vamos a los documentos, si uno me lo dice, y necesitamos
por el hecho mismo que haya manera de contar lo que estamos contando, que se pueda verificar, que tengamos fotos, no sé, a lo mejor algunos recortes de revista, a lo mejor documentos oficiales, no oficiales, cartas, algo que nos ayude. Eso es el periodismo documentado o como, documentado como lo conocemos. Y bueno, en el periodismo narrativo, la evidencia por sí mismo es el hecho que estamos contando a través de los ojos de la persona. La persona nos dice, no, mira, te quiero contar. Ahorita he visto cantidad de historias a raíz de la pandemia, ¿no? Y historias muy tristes, desafortunadamente, que dice, llevo 3 días buscando el cuerpo de mi papá, o llevo 3 días buscando un hospital. El hecho por sí mismo ya es verificable, ¿no? Ya la persona, tienes el testimonio, tienes a quien te está contando la historia de viva voz, ahí tienes el viva voz de los protagonistas. En el otro periodismo no tendrás la viva voz, pero tienes el documento que si es hora documental, bueno, es el que da el aval de lo que estás diciendo es real, y si es periodismo narrativo, bueno, tienes a la persona como tal, a la persona que se vuelve tu personaje, quien te da de viva voz el contenido. Entonces son las diferencias, y desde luego en algún momento dado, si quieres hacer periodismo narrativo y necesitas irte un poquito para atrás en la historia, desde luego tendrás que consultar documentos, algo que dé fe o que avale lo que estás investigando, pero siempre en este caso con la diferencia sería que darle un poquito el valor o un poquito más el peso, en este caso a quien te cuenta la historia, a quien puede ser el protagonista de tu historia. Serían las dos diferencias. Gracias, maestra. Otra pregunta, ¿qué otros autores, además de García Márquez, son representantes del periodismo literario? Sí, es Gabriel García Márquez, es Tomás Eloy Martínez, es Kapuscinski, es uno de los mejores autores para periodismo narrativo, y bueno, algunos dicen que algunos autores un poquito más de otras escuelas o de épocas se llama André Breton, que son como los que empezaron estas historias para contarlas de esta forma, pero Tomás Eloy, es desde luego Gabriel, es Kapuscinski y un poquito André Breton, que nos tiran un poquito los antecedentes de este tipo de periodismo. Son básicamente ellos cuatro, y Kapuscinski igual es otro autor que vale la pena hablar de él, es otro tema. Él habla básicamente, le habla básicamente al periodista desde no se hace esto, no se hace, dan como una serie de reglas un poquito más de carácter técnico, de carácter ético también, pero bueno, serían ellos básicamente ellos cuatro, a partir de Gabriel García Márquez, el hecho de contar estas historias, Tomás Eloy, Kapuscinski y un poco antes André Breton, ellos serían los principales. Gracias, maestra. David Chávez, no sé si nos escuchas por ahí, que levantaste la mano, si quisieras hacerte una pregunta de manera Sí, verbal. buenas tardes. Con el permiso del moderador y la expositora, es bien conocido que tenemos diferentes géneros periodísticos, narrativa, crónica, etcétera. Y también es conocido que en algún momento la nota es que no hay nota. ¿Cómo cree que vayan a subsistir ese tipo de estilos periodísticos en el futuro, donde se vislumbra pues un periodismo meramente electrónico virtual? ¿Y cuál cree que podría surgir? El periodismo electrónico virtual ya está aquí, lo tenemos todos los días tenemos que estar revisando las páginas de los periódicos de internet, y cuando decimos en el periodismo que no hay nota, cuando no hay nota también es nota, es decir, es raro. Por ejemplo, cuando estuve también en Nota Roja, que también me tocó estar en Nota Roja, llegaban los reporteros, es que no hubo nada, así nada. Decíamos, ¿cómo? No hubo un choque, no hubo con perdón de ustedes, ningún atropellado, ningún nada. ¿En serio? Pues esa es la nota, que la ciudad, por lo menos la noche anterior a lo que vamos a escribir para mañana, estuvo tranquila. Sí, o sea, de repente estamos tan acostumbrados a que pase algo, que el día que no pasa nada, se nos hace un poquito extraño, ¿no? Pero el hecho de que no haya nota, como decimos, también es nota. Si algo, si hay algo, un suceso que esperábamos que pasara y no sucede, por ejemplo, si ahorita vamos a la conferencia y nos dicen, anoche en el último reporte de los casos de coronavirus es que hay 0, esa es nota, porque quiere decir que esto estaba empezando a ceder, y que podemos empezar a pensar en una opción de empezar un poquito a retomar, como dicen, la nueva normalidad. Entonces, el hecho de que no haya nota también implica decirle a la gente, de repente lo que estás acostumbrado ha cambiado un poco, para bien o para mal, y bueno, ahí está, ¿no? No hay nota, quiere decir que
algo pasó que vale la pena decirte que un día no hubo hechos de sangre o un día no hubo nada malo que contar. Entonces, de hecho, también hay secciones en los noticieros, algunos las manejan, las buenas noticias, ¿no? Y es así, a veces también vale la pena un poquito destacar las buenas noticias o lo que vale la pena, no necesariamente la nota tiene que ser algo negativo, también puede ser algo positivo. Entonces, a veces también agradeces que no haya nota, porque quiere decir que estás, por lo menos ese día o esa tarde o la noche anterior, la ciudad vivió una tranquilidad un poco extraña, pero bueno, se agradece que haya tranquilidad, ¿no? Entonces es un poquito eso. Que no haya nota es raro, pero llega a suceder, no es muy común, pero y cuando es así, bueno, también lo consignas, ¿no? Que no hubo nada extraordinario que decir, no extraordinario que contar. Sí, muchas gracias. Gracias. Gracias, David. Otra de las preguntas de Elba, ¿qué líneas de tiempo se recomiendan? ¿Lineal del presente al pasado o en saltos por el tiempo? Es mucho también el estilo del periodo, de la quien escribe. Normalmente vienes del pasado hacia el presente, es lo más recomendable para que la idea de tener un poquito a tus lectores aquí pendientes de tu tema es venir contándoles, es como una novelita. Entonces empezamos desde luego siempre tiene que ser un contado muy interesante. Entonces vienes de un hecho importante, un hecho relevante, tú lo determinas después de haber leído y dices, este es el hecho, a partir de aquí voy a iniciar. Empiezas en un hecho que tú consideres relevante, no sé, el nacimiento de un niño, ¿no? Que sería así, obvio, ¿no? Pues nace, es el origen, ¿no? Bueno, nace, pero a lo mejor, y a veces hacemos, es muy pesado escribir detalles, ¿no? El año, su primer año y su segundo año, vas brincando, vas dando línea de tiempo a estos más destacados también para no cansar a tu lector, ¿no? Entonces vas contando así, ¿no? El hecho más destacado, partes de lo más, de lo que tú consideras que es lo más antiguo y a partir de lo que valga la pena iniciar, y vas dando saltos en el tiempo hasta llegar al presente, ¿no? Que es lo ideal, terminar en el presente para que de alguna forma dices, es interesante porque ese es justamente ese es el chiste, ¿no? Traer la historia de tal forma que te guste, que te atraiga y que estés como pendiente. Lo más recomendable es así, brincar de lo más antiguo hasta lo más reciente para que es como una sensación de decirte, el sabor de boca que dejes, ay, bueno, al final la historia estuvo bien, fue como el final o el final, no sé si es que esperabas o no esperabas, pero es el final que bueno, que me agrada porque terminas en el hoy, ¿no? En el aquí y el ahora, y eso es también lo interesante. Terminas en lo más reciente del hecho, hasta donde lo quieras contar. Ok, muchas gracias. Seguimos con otra pregunta de Georgina. Dice, en este tipo de periodismo se cuida los datos del entrevistado. Y ella misma pregunta, ¿el periodismo literario puede caer en la fantasía? Sí, bueno, la primera sí hay que cuidar los datos del protagonista o los protagonistas. A final de cuentas es periodismo. Si la persona te dice, te cuento mi historia si quieres completa, con detalles, con lo que tú quieras, pero por favor guardas mi identidad. Quiero que sea un nombre diferente, o no pongas mi nombre, o me pones si el hecho se dio en la Ciudad de México, ponle que estábamos en Bogotá o que estábamos en Cartagena o que estábamos en La Paz, no sé. Se puede desde luego cambiar algunas cosas, algunas, no todas, la identidad desde luego, a lo mejor por seguridad de la persona, por la naturaleza de lo que te está contando. Y bueno, caer en la fantasía sería, podría ser, lo veo muy, sería, es una posibilidad, pero remota. Al final de cuentas estás basándote en hechos reales, y a la hora que escribes, les decía yo, se lee y se lee y se corrige. A lo mejor dices, no, esto ya está, no es que no sea real, es otro elemento de la narración de este tipo de periodismo. Tiene que ser verosímil, es decir, voy a contar la historia de tal forma, aunque yo no estuve ahí, eso me queda claro, hay cosas que solamente tienes el testimonio de quien te está dando la información, pero lo cuentas de tal manera que dices, tiene que ser contado muy apegado a la realidad, muy apegado a lo que te está diciendo, a entender qué te contaron, desde dónde te lo contaron, y de esa manera transmitirlo. No es
no sucede, te digo, siempre dándole el peso a la verdad, desde luego hechos comprobables, y a la verosimilitud de decir que aunque no estuviste ahí, te vas a basar en lo que has leído, en lo que te dice tu personaje principal, y a partir de ahí contar la historia. No es, se cuida, es difícil que se caiga a la ficción, ¿no? De hecho, también es otro término que se usa, el lenguaje o periodismo de no ficción, es decir, no estás contando hechos inventados, son hechos reales y bueno, a partir de una realidad que alguien te está contando y que tú has investigado, empiezas a narrar tu historia. Entonces, es difícil. También se le conoce, bueno, que lo preguntan como de no ficción, es decir, nunca vas a caer en el término en el otro lado, ¿no? Es decir, ya me perdí en la historia y estoy contando algo que ya no es cierto. Siempre se cuida mucho que no brinques esa delgada línea entre lo que estás contando, siempre basado en lo que te dice tu interlocutor, lo que has leído y el entorno en el que lo vas a contar. Entonces, es difícil, ¿no? Siempre cuidamos esta parte de no caer en una historia que deje de ser verosímil, hacer una historia ya de ficción. Es difícil, siempre se cuida mucho eso. Ok, muchas gracias. La pregunta de Elba me parece que se contesta un poquito con la respuesta de hace dos preguntas. Dice, ¿el protagonista puede ser anónimo porque así lo solicita? Sí, claro, sí, si lo solicita. A veces las historias son difíciles, son temas difíciles, son temas que a la víctima, en este caso, sí, normalmente es víctima, por eso pide el anonimato, no quiere revelar su identidad, desde luego se cuida el anonimato, digo, o se le cambia su nombre, se le cambia edad, nombre, incluso ni siquiera se pone si es hombre o mujer, simplemente ponemos nuestro personaje, ¿no? Nuestro protagonista, sin decir más datos. Sí se puede cambiar, pero bueno, siempre tratando de que la historia se cuente de tal forma que tampoco se pueda llegar a saber quién es exactamente en la realidad. Se cuenta con hechos reales, con hechos verídicos, es ello con verosimilitud, pero cuidando de que nunca se sepa a ciencia cierta quién está dando el parámetro de la historia. Así se cuida. Ok, muchas gracias. Elban, no, Frida, ¿cuáles son las diferencias entre el periodismo literario y la crónica? Bueno, la crónica, les decía yo, la crónica es, su nombre lo dice, de cronos, ¿no? De tiempo. Tiene un hecho que inicia y el hecho inicia y termina, ¿no? Desde yo, nos damos partido de fútbol y vamos a contar desde que da el silbatazo el árbitro hasta que en el minuto 0, hasta que termina el minuto 90, vamos a narrar ahí todo lo que pasó en el minuto 1, en el minuto 20, en el minuto 30, 50, en fin, no vamos a hacerlo así, conforme se dieron los hechos. Nada más, no vamos a contar ese hecho particular y no vamos a dar otros elementos. En el periodismo literario vamos siguiendo desde luego los parámetros que nos da la historia, el tiempo, pero también vamos a ir incorporando elementos, ¿no? El personajes secundarios, historias secundarias en torno al personaje o al suceso que está viviendo. Entonces, nos va dando un poquito, la crónica nos va ayudando para no perdernos, para no cambiar hechos, cambiar el orden o cambiar fechas, por ejemplo, nos va a sirviendo de guía, pero además de eso, vamos agregando, ¿no? Les decía yo, el suceso, personajes que en ese momento acompañan o son secundarios a nuestro personaje principal. Entonces, la crónica nos sirve para ir dando el orden a los hechos, pero para no perdernos por ahí en la historia con los datos y acompañándolo de los personajes o de las personas que están en torno al personaje principal. Sería la diferencia y para lo que nos apoyamos en la crónica si hacemos periodismo literario. Ok, muy bien, muchas gracias. Elba nos pregunta, en medios digitales, ¿cómo se puede cuidar los derechos de autor si fuera un blog, por ejemplo? En medios digitales sí hay desde luego reglamentación para medios digitales, tenemos el copyright, ahí está totalmente reglamentado en la cuestión de derecho, desde luego que si te ampara, si te apoya, si tú le pones ahí copyright, es decir, nadie lo puede ocupar, y tienes la otra opción, el llamado copyleft, es decir, ahí está, lo puedes ocupar, lo puedes modificar, lo puedes subir a tu página, o puedes subir a tu Twitter, a donde tú quieras. Es importante que se haga mención del copyright siempre y cuando tú tengas tu obra o tu contenido registrado bajo estos términos. No basta la leyenda de está protegido, no lo puedes ocupar, ¿no? Muchos periódicos lo hacen, ¿no? Protegido y simplemente lo ponen así. Si usted quiere ocupar el contenido de este medio, por favor haga mención de dónde lo ocupó, de que es nuestro medio, y por favor pónganos
la liga, ¿no? De nuestra página de la cual obtuvo esta información. Se puede hacer de esa forma, no hay ningún problema siempre y cuando tengas eso. Si el medio te da la opción de hacerlo así, lo hacemos, ponemos la liga, le damos desde luego el crédito, el texto originalmente del portal fulanito de tal, y si no hay la autorización, desde luego no se ocupa. Si tiene el copyright tal cual, nos metemos en una situación ahí de plagio, ¿no? De robar la idea de alguien más. Y bueno, si el copyleft está también ahí, es decir, lo podemos ocupar indistintamente, el autor ha dado el permiso de que se ocupe libremente en la red, entonces es también una cuestión ahí de que la persona tenga de la autorización o si lo tenga protegido con derecho de autor. ¿No se escucha? Rebe, ¿podemos activar tu...? Ya. Muchísimas gracias, Ya perdón. no se escuchaba. Gracias. Guadalupe nos pregunta, ¿cómo difunde el trabajo de periodismo literario en las redes sociales o medios digitales? El periodismo literal, la Fundación Gabo García Márquez, tiene constantemente sus talleres, sus pláticas. Ellos hacen mucho ese trabajo precisamente para difundirlo. En redes sociales es difícil, el contenido por sí mismo, para las redes es un contenido muy breve. A veces podemos incluso, si es para algún medio, no sé, un periódico, a lo mejor publicar el reportaje a través de la página, ¿no? Del mismo periódico o el Facebook del medio. Sería nada más, bueno, como todos los medios lo hacen, ¿no? Esta información, publicarla en tus redes y, bueno, solo poner ahí, como sabemos, ¿no? Las ligas y a partir de ahí, empezar a leer la historia. Es la manera que se hace ahora, igual en radio, el podcast igual, ¿no? Se sube el podcast, en tele se sube el fragmento del video, entonces es de esa manera, a través de las redes sociales, de los diferentes medios, bueno, poderlo hacer de esa manera. Sí hay historias a veces, la diferencia es que, por ejemplo, cuando lo ves en el escrito, a lo mejor es un trabajo de una plana, ¿no? Por ejemplo, o dos a veces, ¿no? La diferencia es que en los medios digitales lo vas a hacer fraccionado. Si traes 3 entrevistas o una nota y 3 entrevistas o una entrevista y, no sé, una crónica, en el medio digital lo vas a ver por separado. Entonces, puede ser que a lo mejor no alcances a entender un poquito qué está pasando, ¿no? Pero se diseña de tal forma que esté como fragmentado. No pones tal cual lo que vas a ver en las 2 planas del impreso, pero sí lo vas a ver fraccionado, sí lo vas a ver seccionado en tu medio digital. Es la forma en que lo hacen para que para que sea publicable a través de redes o de medios digitales. Ok, muchas gracias. Amanda nos pregunta, en comunicación institucional a veces es complicado recurrir al periodismo literario. ¿De qué manera recomienda hacer el uso de él en este caso? Institucional, híjole, es bien, ahí valdría la pena hacer un trabajo con la gente, ¿no? Institucional, pues sí, a lo mejor hablar del personaje, de la institución como tal, seguramente tiene una historia muy interesante que se puede contar, que poca gente conoce, pero valdría la pena ahí no hacer la cuestión así como la conocemos, ¿no? Fue inaugurado en mil, tanto, y después no, darle ese énfasis. Siempre para hacer periodismo se puede buscar el lado diferente. Ese es el trabajo del periodista, ¿no? Bueno, ya lo contamos así de muy técnico, ¿no? Surgió en el año tal y el primer director, el primer supervisor fue fulanito de tal y después a lo mejor valdría la pena empezar a contar a lo mejor lo más destacado, ¿no? En el último año o desde que surgió tal o cual organismo o tendencia, en fin, hemos trabajado por tal o cual, un poquito darle el énfasis al trabajo, a cómo ha impactado en la vida de las personas, en la vida de las quien tienen que de alguna forma recurrir a esta institución. Bueno, qué les ha dado, qué ha logrado, contar esas historias de éxito que a lo mejor se han apoyado en esa institución, en ese organismo, ¿no? Siempre vale la pena buscar estas historias de éxito. Y regresamos al narrativo, ¿no? Alguna persona que haya sido, tenido alguna buena historia, bueno, la cuenta a partir de su experiencia y ahora sí destacamos, fue a partir de este organismo, de esta institución, que esta persona pudo, no sé, desarrollar su empresa o abrir un negocio o puedo, no sé, lo que haya sido, que haya logrado a partir de una historia. Creo que
valdría hasta más la pena, que le daría mucho más emoción o mucho más sentido, entenderíamos un poquito mejor que ese organismo, esa institución está para algo y que es un ejemplo, puede ser una historia que estamos contando, y así como esa podemos contar muchas historias más de personas que han sido partícipes de alguna manera de ese organismo, de esa institución, que le han brindado algún apoyo, algún auxilio, y que a lo mejor sienta hasta agradecido, ¿no? Y ponerlo así, ¿no? Totalmente agradecido con lo que ha obtenido, ¿no? Con el apoyo, con el recurso, en fin, lo que sea. Vale la pena destacar, creo yo, regresar a la parte de los personajes, ¿no? Contar una historia de una persona que ya ha tenido una muy buena experiencia a partir en ese lugar, ¿no? En ese organismo o en esa institución. Ok, muchas gracias. Pasamos con una pregunta de Jim. Dice, en tu experiencia en la sociedad mexicana en el tiempo actual, ¿crees que tenga más peso o credibilidad el periodismo documental o el literario? Es de la mano, los dos tienen que estar ahí. El periodismo documental, les decía yo, es básico. Tenemos que, todo lo que se dice en periodismo tiene que estar sustentado por algo, por alguien, ¿no? Te lo dijo alguien, lo viste, no lo viste, lo tienes, el documento, la carta, el correo, la captura de pantalla, lo que sea, ¿no? Entonces, desde luego el documental es importante y le da apoyo, desde luego le da apoyo, le da soporte al periodismo literario y al personaje, ¿no? Si el personaje dice, tengo que contarte una historia que nadie ha visto y además tengo imagínense, ¿no? Tengo el diario no sé, de un personaje relevante, ¿no? Tengo el diario de un expresidente, ¿no? Ay, a ver, cuéntame, aquí lo tengo, pues préstamelo y lo revisamos, pero te lo debe de prestar, te lo debe de facilitar y tú debes de comprobar que es real. O sea, tienes que comprobar con otras fuentes, con otras instituciones que es real, que no te están dando o tratando de algo que a lo mejor no es cierto. Entonces, sí es importante documentarse, contar a lo mejor la historia de un personaje, que imagínate el diario de alguien, ¿no? De alguien famoso, ¿no? De quien sea. A lo mejor ya hasta falleció, no sé, ¿no? María Félix, no sé, alguien muy famoso. Ahí tengo su diario, a ver, enséñamelo, ¿no? Pero vamos a corroborar que realmente sea. Habrá siempre gente especializada en los temas que nos toque trabajar, que nos toque reportear. Buscaremos un especialista que nos dé fe y que nos avale ese documento que nos están facilitando, que nos están prestando para contar nuestra historia. Siempre es muy importante que en el periodismo nunca perder, eso es lo primordial, nunca tenemos que perder de vista que es periodismo y que todos los hechos tienen que estar ahí, tienen que ser comprobables, verificables, para no caer en la parte de la ficción, como les decía. Es importante tener lo que sea documentado, pero sustentado, que alguien te lo avale, que es real, que es de buena fuente, como decimos, y que desde luego, si lo que dice ahí es cierto y está avalado, desde luego te va a dar para contar tu historia. Perfecto, muchas gracias. Ricardo nos pregunta, ¿cuáles son los nuevos retos del periodismo? Los nuevos retos del periodismo es, bueno, seguir contando historias, por supuesto, pero historias cada vez, el reto es cada vez mejor discriminatorio, ¿no? Sí, es más importante un pinche disco que la vida. Por eso él decía. No sé, algo raro se escuchó. Algo pasó. Sí, ahí sí quieres. Ok, los retos del periodismo, seguir contando historias. Aquí siempre tenemos nuestro gran enemigo en el periodismo siempre ha sido el tiempo, es decir, decir muchas cosas en poco tiempo, si es para radio, si es para tele, y si es para periódico lo mismo, ¿no? Contar una historia en pocos, como se mide en periodismo, en pocos caracteres, ¿no? En pocas palabras, en pocos letras o golpes, como se hacían en nuestras antiguas máquinas de escribir. Entonces, ese es el reto, contar muy bien las historias en poco tiempo, en poco espacio. Ese es el reto que ha sido siempre, y siempre tenerlo presente, de no perder de vista el hecho, el personaje, y que la historia o el hecho sea bien contado, que no queden dudas. Eso es lo indispensable, que nunca le queden dudas a la persona que te acaba de leer o de escuchar, de nada, pero no dijo cuándo, no dijo exactamente el año, no dijo, que no le queden dudas absolutamente nada, que después de leerte o de escucharte, se vaya con la idea, con la sensación de que lleva información por lo menos básica, completa, que no le faltó nada a la hora de que te leyó o que te escuchó. Ok, perfecto. Pues muchas gracias, maestra. Esa fue la última pregunta. Bueno, todavía Pascuala. Sí, claro. Dice, ¿es siempre escrito el periodismo narrativo o puede ser improvisando, por ejemplo, para un programa de radio o televisión?
No, siempre hay que escribir, aunque sea para radio, yo estoy colaborando también en radio y así sea una entrevista que acabamos de, la vamos a meter a las 9 y el entrevistado aceptó la entrevista a las 8 de la mañana, tenemos que hacer, aunque sea un texto pequeñito, digo, no dudo de la experiencia de los locutores al micrófono, eso también es valioso, pero nunca está de más tener un texto de apoyo. Ahorita que estamos trabajando todo a través de redes sociales, te cae el internet, no se oye el micrófono al aire, la transmisión se escucha mal, entonces, siempre, aunque sea un texto breve, así sea para radio, para tele, hay que tener un apoyo. Nunca está de más, es algo que se hace, de hecho, siempre es bueno tener un soporte, aunque sea breve, aunque sea un texto pequeñito, no sé, lo que sea, 3 líneas, 2 líneas, algo que por lo menos te dé pauta para saber de qué sabes a quién vas a entrevistar, sabes el tema, pero algo pequeñito para que cualquier cosa que te suceda estando al aire tengas ahí el soporte para poder, por lo menos en lo que te arreglan o te ayudan con tu falla, ¿no? Que no sea, que no te pase, qué te vas a decir y pasa al aire, se nos va, no entra la música, entró mal, se oye muy saturado, en fin, siempre tienes, importante tener ahí algo escrito para que, por lo que sea, siempre es un apoyo, siempre es mejor que no lo ocupes, lo tengas ahí, a que lo necesites y que estés, último momento buscando cómo solucionar, ¿no? Siempre es indispensable, tener aunque sea un texto pequeño, siempre. Ok, muchas gracias. Sí, justo comenta Elba que dice, si es improvisado ya no sería periodismo literario. Así es, no sería irnos a tomar a lo mejor un café y contar lo que les decía al principio, ¿no? Contar nuestro día a día. Siempre hay que leer, siempre hay que investigar. Algo que siempre les digo a mis alumnos, siempre es perfectible, además, ¿no? Yo leo mis textos de cuando era estudiante, decía, ¿por qué feo escribía? O sea, de verdad, siempre en la medida en que lo lees y sigues leyendo y te la pasas leyendo periódicos, revistas, libros y demás, dices, no, es que esto lo puedo haber hecho mejor y lo puedo haber hecho mejor. Entonces es un poquito siempre la exigencia con mis alumnos, ¿no? Oye, no está mal, ay, maestra, pero quedó bien, no, puedes hacerlo mejor y la corrección y el tache y mejor así o mejor cámbiale. Siempre dicen, y dice bien, dice el dicho, ¿no? La práctica es el maestro. En la medida en que lo sigamos haciendo, cada vez somos más exigentes, pero también sabemos que cada vez lo vamos a hacer mejor. Entonces, sí, como decían mis maestros de la universidad, escribir, 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 después leer, leer y volver a escribir para corregir lo que hiciste mal en un principio. Siempre es perfectible, totalmente perfectible. Perfecto, maestra. Muchísimas gracias. Les quiero compartir a todos que en el chat nos han puesto la dirección o la liga directa hacia el canal oficial de la universidad para que puedan encontrar ahí las diferentes charlas que hemos tenido en estas jornadas, incluyendo la de la maestra Angélica el día de hoy. Nos tardamos un par de días nada más en subirlas, pero ahí las podrán consultar. Maestra, pues muchísimas gracias, de verdad, ha sido un placer escucharte justamente en contando estas historias. Les doy las gracias a todos los que nos acompañaron, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo y nos vemos por acá pronto. Consulten la página oficial de Facebook de Posgrados UC para que puedan conocer todas las conferencias que tenemos programados todo junio, todo julio y todavía agosto vamos a tener algunas charlas más. Gracias, maestra. Gracias, Gracias Jen. a ustedes. Gracias a todos. Gracias. Bye, bye. Bye.